diputados de la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64, fracción 1 y 165 de la Constitución Política del Estado, así como en los diversos 67, apartado 1, inciso E, 89 y 93 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un último párrafo al artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. El último párrafo del artículo 71 de nuestra Constitución Federal es categórico al establecer que no podrá tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma de dicha Constitución. De esta manera se muestra evidente el espíritu del legislador en establecer que no debe tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a la Constitución Federal respecto de cualquier otra acción legislativa, lo que constituye un verdadero interés en dar trámite a toda iniciativa, despojados de cualquier criterio preferente, desigualdad o discriminatorio. Sin embargo, a pesar de lo adecuado a dicho contenido constitucional, lamentablemente a la fecha el espíritu de dicha situación en nuestra Constitución local no ha sido instaurada y es precisamente este el objeto de la presente acción legislativa. Es así, toda vez que el artículo 64 de nuestra Constitución local dispone la hipótesis respecto de quienes compete el derecho de presentar iniciativas en el Poder Legislativo, y en el último párrafo únicamente prevé que la ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas, aspecto que constituye una réplica de lo previsto en el antepenúltimo párrafo del referido artículo 71 de nuestra Carta Magna. Por ello, al Congreso de Tamaulipas le ha llegado el momento de reformar nuestra Constitución del Estado a fin de combatir ese instrumento político del presidente de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, denominado la famosa congeladora. La necesidad de dicha reforma por parte de una palpable realidad que se presenta en el trámite de las acciones legislativas, particularmente el tratamiento de desigualdad y discriminatorio que se da a las iniciativas promovidas por partidos casualmente de oposición. Y un simple ejemplo del impacto y perjuicio ocasionado por la congeladora, podríamos citar algunos de los siguientes casos. En primer lugar, la iniciativa de decreto que contiene reformas a diversos decretos en materia de integración del Consejo de Administración de la Junta de Agua y Drenaje de Matamoros, presentada en sesión pública desde el día 12 de febrero
del año 2014, turnándose a las comisiones correspondientes, mismas que a la fecha sigue en estudio, se encuentra en estudio. También la iniciativa de decreto que adiciona el párrafo tercero al artículo 25 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, se adiciona el título cuarto denominado de la evaluación del desempeño y la transparencia legislativa, conformando el capítulo único y los artículos 168, 169, 170, 71 y 72 a la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, presentada en la sesión pública el día 13 de marzo del año 2014, esta también encontrándose actualmente todavía en esos profundos estudios. Iniciativa de decreto mediante el cual se reforma la fracción 2 del artículo 6, la fracción 1 del artículo 8 y se adiciona el diverso artículo 51 bis, todo de la Ley del Patrimonio Histórico y Cultural del Estado de Tamaulipas, presentada en sesión pública el día 7 de mayo del año 2014. Casualmente esta también se encuentra aún en esos profundos estudios. Iniciativa de punto de acuerdo para que se expida convocatoria iniciativa Jóvenes por Tamaulipas, presentada por el de la Voz en sesión el día 25 de septiembre del 2014, que también actualmente se encuentra en esos profundos estudios. Todas las referidas iniciativas fueron promovidas por los siguientes integrantes del Grupo Parlamentario Acción Nacional, las cuales tienen en trámite, sin ser dictaminadas, 1 año 4 meses, 1 año 3 meses, 1 año y 1 mes y 9 meses respectivamente, todas estudiándose con demasiado detalle y cuidado. Por otra parte, tenemos el caso de la iniciativa de decreto mediante el cual se expide la ley para la protección de personas que intervienen en el procedimiento penal del Estado de Tamaulipas y reforma a disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, recibida en la Oficialía de Partes de este Congreso el 23 de marzo de este año y dictaminada casualmente el día 14 de abril, promovida por el titular del Ejecutivo. También tenemos la iniciativa de decreto mediante el cual se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, recibida casualmente también el día 12 de mayo de este año y se dictaminó rápida y velozmente el día 26 del mismo mes, quedando resuelta. Otra iniciativa fue iniciativa de decreto mediante el cual se otorga pensión vitalicia a la ciudadana Estela Cárdenas de la Plaza, quien es servidora pública del gobierno del Estado. Fue recibida en oficialía de partes del Congreso el día 13 de mayo de este año y el 20 del mismo mes se recibió en la sesión pública del Congreso. El día 27 de mayo se dictaminó en las comisiones correspondientes, quedando resuelta de una manera también igual de rápida. Todas las referidas iniciativas fueron promovidas por el Ejecutivo, las cuales para ser dictaminadas, estas sí tardaron entre
20 y 14 días, un promedio de 2 a 3 semanas, y resuelven una acción legislativa promovida por el titular del Ejecutivo. Ahora bien, por el término congeladora debemos entender el conjunto de prácticas, acciones o omisiones injustificadas y sobre todo discriminatorias encaminadas a evadir el trámite, dictaminación y votación de las acciones legislativas por parte de los grupos políticos que detentan el poder del Estado con el objeto de promover y proteger los intereses de dichos grupos políticos. Y en conclusión, en Tamaulipas válidamente podemos sostener que la congeladora ha constituido un instrumento político utilizado en perjuicio de las acciones legislativas promovidas por los partidos de oposición e inclusive por las promovidas por los integrantes del mismo partido político en el poder, cuando se afectan o se contravengan los intereses del grupo del poder o del propio presidente de la Junta Política, de coordinación política de este Congreso. Por tales motivos, a fin de fortalecer este poder legislativo de nuestro Estado, garantizar su independencia y autonomía, resulta indudable la necesidad de realizar reformas a nuestra Constitución local y normativa secundaria con el objeto de implementar el basamento jurídico de los mecanismos suficientes y eficaces tendientes a combatir y sobre todo a desarraigar la figura de la congeladora que ha marcado la historia de este Congreso y tanto daño le ha causado a todos los y las tamaulipecas. En consecuencia, se somete a la consideración de este honorable Pleno Legislativo para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente el siguiente proyecto de decreto: la 62ª legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de las facultades conferidas por los artículos 58, fracción 1 de la Constitución Política Local y 119 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, tiene a bien expedir el siguiente decreto único. Se adiciona un último párrafo al artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas para quedar como siguiente. Artículo 64. El derecho de iniciativa compete a los ciudadanos, a los diputados del Congreso del Estado, punto 2, al gobernador del Estado, al Supremo Tribunal de Justicia, a los ayuntamientos, a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores, en los términos que señalan las leyes. La ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. No podrá tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a la Constitución y a toda acción legislativa. Se tendrá y se tramitará observando los principios de autonomía e independencia de los poderes, así como de igualdad, objetividad y no discriminación e interés superior de los y las tamaulipecas. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos, es cuanto, presidente.